Entonces estos tres tonos van a funcionar muy bien para poder realizar el trabajo. Muy bien. Y les decía, vamos a utilizar unas texturas, ¿no? Entonces para ello nosotros vamos a desarrollar lo que viene a ser la textura con estos pinceles naturales. Fíjense, este pincelito, si lo humedezco, no cuesta mucho este pincel, es uno de los más baratos que tengo, pero lo interesante es que, fíjense cómo si yo separo las cerdas, el pelaje, se ve bien disperso, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a generar una buena textura. Con los pinceles sintéticos es un poco más difícil, fíjense. No se puede separar mucho porque, como les decía, vuelven a estar un poco rígidos, ¿ya? Este pincelito de pelo de ardillo, por ejemplo, también se puede separar el pelaje y puede generar una textura, ¿no? Claro que también existen estos pinceles en forma de abanico, fíjense, ¿no? También puede servir. Entonces, cada pincelito, como les decía, puede ser muy útil, ¿ya? Vamos a comenzar con este pincel, el más pequeño, para desarrollar la textura, ¿ya? Les voy a explicar de repente aquí no directamente con la mano, sino en una cartulina o en esta hojita que les mostré. Voy a hacer lo siguiente. Pongo el pincel y un poquito como que lo abriese, fíjense, y se genera como las texturas que vamos a utilizar para no estresarnos con cada hoja del árbol, ¿ven? Entonces de esa manera va a salir la primera textura, ¿ya? Muy bien, entonces comenzamos y, como quien dice, frotamos la pintura en el caso de la textura de el árbol, fíjense, ahí. Y hacemos como una especie de frotado o texturado en la forma del árbol que vamos a interpretar, ¿ya? No obtenemos un modelo, pero usualmente nosotros conocemos diferentes tipos de árboles, ¿no? Entonces podemos interpretarlo de esa manera, ¿ya? El tono más claro. Recuerden que la luz va a venir de derecha a izquierda para generar el volumen, ¿no? Siempre es mejor una luz lateral para poder generar un trabajo tridimensional, porque si es plano no se puede apreciar muy bien las texturas, ¿no? Ahí. Tampoco tiene que ser un trabajo muy simétrico, sino podemos romper la simetría según lo que nos conviene, ¿no? Bien, entonces así, fíjense, vamos haciendo la primera mancha con el pincel, un poco como quien dice chascoso, ¿no? Un pincel desordenado. Algunas personas pueden interpretar que se maltrata un poquito el pincel, pero estos pinceles para acuarela son bien resistentes y además que estamos utilizando solamente agua y pigmento para poder realizar la pintura. ¿Ven? Ahí está. Entonces de esa manera logramos la primera parte de la textura del árbol que vamos a representar por acá. ¿Ven? Voy a ponerle más de este tono amarillo con verde en la parte media, porque va a quedar un poco más iluminado, ¿ya? Muy bien. También un poco por acá. Recuerden que no tiene que ser muy simétrico, puede ser un poquito más desordenado en algunas partes. Entonces, con la textura de la cartulina, esta cartulina tiene 250 gramos y es Modigliani. Esta cartulina siempre las recomiendo a mis alumnos para que puedan desarrollar sus trabajos en acuarela, ¿ya? En otras cartulinas también se puede desarrollar este trabajo. Si son muy delgadas, puede ser más pequeño el trabajo, ya no hay ningún problema.
Muy bien, entonces con el mismo pincel, o les voy a enseñar ya también este otro pincel que ya lo hemos un poco abierto las cerdas, el pelaje, y vamos a hacer otro tono intermedio, ¿no? Le pusimos el verde claro, es el verde inglés, y el verde oscuro, que es como el verde viridian. Y a este le voy a poner un poquito de anaranjado para que se vuelva un poquito más natural, ¿no? Entonces voy a hacer texturas más o menos en el intermedio de lo que viene a ser el árbol, para generar una especie de volumen, ¿no? Luz y sombra. En algunas partes puede quedar un poquito más intenso, en otros más claro, no hay ningún problema. La idea es hacer esta práctica y no estresarnos haciendo cada hojita, sino así, por separado, tratando de lograr representar la textura. En el caso de la pintura con óleos, también se desarrolla este tipo de trabajo y es bien interesante, ¿no? Muchos artistas como Bob Rose, paisajista, desarrolla estas texturas con la pintura al óleo, pintura al aceite. ¿Ven? Poco a poco. Hay que tener siempre paciencia, ¿no? Para poder lograr las tonalidades. Fíjense cómo estoy reservando esta zona un poco más clara, dándole más sombra o este tono intermedio en el caso de la izquierda. Se nota un poco, ¿no? No es tan notorio, tampoco debemos hacer las divisiones de los tonos muy claras, porque si no le quita naturalidad al trabajo, ¿ven? ¿Sí? Muy bien, así. Ahora le voy a poner unos tonos un poquito más intensos. Pasa que con la acuarela, cuando se le da una segunda capa, como esta, los tonos se aclaran un poco más, ¿no? Y es recomendable hasta 3 capas de color, porque si se vuelve muy opaco, lo que pasa es que se vuelve un tanto muy opaco, parecido a la textura de la témpera. Pero este trabajo no es témpera, es acuarela. Así es que siempre hay que reservar esa cualidad de la acuarela, ¿no? Que es transparente, ¿ya? Si fuese muy opaco, estaríamos haciendo que nuestra acuarela se vuelva como un trabajo al acrílico o de témpera. Muy bien. Ahora ya voy a poner el tercer tono con verde, un poco de azul y luego rojo, que es el complementario directo del color verde, para generar unas sombras, ¿ya? Para esto voy a utilizar un pincel más pequeño. Voy a reducir la pintura por acá y voy a utilizar este que estaba utilizando al inicio. Entonces vamos a darle ciertas texturas de sombra, principalmente hacia la izquierda. ¿Vean? Ahí donde hemos desarrollado una especie de sombras, ¿no? Así. Entonces le damos como un volumen, ¿ya? ¿Ven? Así, de esta manera. Vamos a preparar más de este tono verde con azul y un poquito de rojo para que se vuelva un tono de verde oscuro, ¿ya? Pero no se tiene que perder la textura o el matiz verde, porque si se vuelve un marrón,
estaríamos desconstruyendo el verde, ¿no? Entonces así, siempre con agua, no muy opaco, bien transparente. Entonces así logramos generar la textura propia de los árboles, ¿no? ¿Ven? Este es un interesante trabajo para generar las texturas. Y la pintura a la acuarela también se caracteriza por ser más rápida, ¿ven? Ahí está. Justamente en los talleres presenciales que estamos desarrollando aquí en el Cusco, estamos con el tema de la acuarela, pintura a la acuarela. Estamos desarrollando bodegones, como también este tipo de trabajos con texturas y otros trabajos, por ejemplo, utilizando cera o una vela, ¿no? Así como las velas de cumpleaños. Hay otras velas un poco más gruesas o más grandes para generar reserva de blancos, texturas muy interesantes que utilizan los estudiantes para lograr la reserva de blancos en cristales, en metales. A veces es difícil, ¿no?, reservar los blancos en este tipo de elementos que se suele pintar, ¿no? Hay muchas personas que inclusive se están preparando para posteriormente postular a la Escuela de Arte del Cusco. Así es que estamos trabajando esta técnica y yo la recomiendo también para rendir el examen de admisión, ya que es bien rápida. La técnica de la acuarela es bien rápida, bien cómoda. Fíjense cómo no ocupamos mucho espacio en la mesa de trabajo y se pueden desarrollar diferentes texturas, como estamos viendo, y diferentes acabados en esta técnica, ¿no? Así. ¿Ven? Ya se está conformando el volumen y la textura de este árbol. Muy bien, ¿qué nos dicen en pantalla? Jorge Luis Olvarra Flores nos dice que está presente. Bienvenido, Jorge Luis. Licie Quinteros León también nos dice: aquí desde Medellín, Colombia, está nuestro amigo José Javier. Muy bien. Y Gloria Villegas nos saluda desde Callao. Muy bien. Bienvenida, Gloria. Muy bien, entonces aquí estamos desarrollando ya la textura y poco a poco, si se fijan, va secando y en esta parte se puede ir añadiendo más detalles para poder finalizar con el trabajo. Pero no parece un árbol, sino parece un arbusto, ¿verdad? Entonces, para que sea como un árbol, necesitamos ponerle un tronco. Y para ello vamos a utilizar el caso de un color bien interesante, que es este marrón o café. Le añadimos un poco de verde, porque el tono marrón o café, su raíz es el rojo y su complementario del rojo es el verde. Y si le ponemos a este café un poco de verde, se va a volver un poco más opaco y oscuro, ¿no? Pero le añadimos agua para que tenga una transparencia. Entonces vemos la simetría, el eje del arbolito, y le hacemos una pincelada por este lado. No tiene que ser rígido, ¿no? Entonces le hacemos una pincelada hasta por acá. Y después otra por este lado como una rama, ¿ven? Y sobre esta también otra. Sí. Haciendo que por este lado también
se vea un poco las ramas, fíjense, por aquí, que sobresalga, ¿no? En este caso, existe un pincelito interesante también que les quiero mostrar, que es este llamado el pincel de punta de sable. Es un pincel delgado y largo. Justamente yo lo utilizo para hacer ramas en paisajes y generar líneas bastante largas, ¿ya? Entonces voy a mezclar este tono y voy a hacer que se vean las ramas por acá, así. ¿Ven? Lo bueno del pincel de sable es que con una sola carga de pintura podemos hacer líneas bien largas y definidas. Pero en el árbol no tiene que estar todo definido, ya que las ramas se van perdiendo por donde están las hojas. ¿Ven? Así. Entonces de esa manera, ahora ya no parece un arbusto, sino más bien un árbol. Yo antes, al empezar la pintura de paisajes, justamente me estresaba desarrollando el estudio de árboles hoja por hoja. Y era muy tedioso, muy cansado, y realmente no sabía cómo desarrollarlo, ¿no? Pero después vi cómo lo hacían mis maestros y otros artistas, y vi que el trabajo era más interpretativo y hasta simple. Entonces de esa manera yo creo que a ustedes también les va a servir mucho entender la pintura de esta manera, ¿ya? Los invito a que puedan practicar este tipo de texturas y también practicar con la acuarela, que es una técnica muy interesante. Tenemos cursos o videocursos enteros de pintura a la acuarela para las personas interesadas, ¿ya? Entonces, si desean más información, pueden escribirnos. Aquí abajo está el WhatsApp. Pueden escribirnos desde cualquier parte del mundo. Y bueno, ahora tenemos un descuento o una oferta para los suscriptores del canal. El costo de un curso, o sea, por pagar solo un curso, pueden llevarse 2 cursos. Si digamos desean el curso de acuarela, pueden llevarse también el curso de dibujo artístico o de pintura al óleo o cualquier otro tema que deseen. Por ejemplo, tenemos cursos de composición artística, tenemos cursos de pintura acrílica, pintura decorativa, tenemos cursos de pintura al óleo, pintura de ángeles, pintura de escuela cusqueña. Así es que pueden aprovechar esto y desarrollar cualquiera de esos cursos o videocursos, y nos indica si son suscriptores del canal. Pueden llevarse 2 cursos por 1. Y bueno, si quieren más cursos, también les ofrecemos muchos descuentos. Y nuestra idea no es solamente trabajar de esta manera, sino más bien compartir el gusto y el trabajo artístico, ¿ya? Así es que pueden compartir esta información con sus amigos, o también, como hicieron muchos participantes y amigos amantes del arte, ofrecer estos cursos como regalo a algún amigo, pariente, para que puedan trabajar también así como ustedes lo hacen, ¿no? Entonces, los animamos a que puedan practicar, ¿ya?
Tenemos también el curso de acuarela cusqueña, ¿ya? ¿Y a qué nos referimos con la acuarela cusqueña? No sé si ustedes han paseado por aquí en el Cusco, visitando Machu Picchu y toda nuestra bella ciudad. Hay muchas personas que ofertan acuarelas, pinturas a las acuarelas con temas muy interesantes sobre paisajes cusqueños, personajes, danzas, el mismo Machu Picchu, la acuarela, ¿no? Así es que si desean, podrían también tener acceso a ver y desarrollar el curso de acuarela cusqueña, ¿ya? O sea, temas cusqueños. Pintura de las llamitas, por ejemplo, del Cusco y otros, ¿no? Muy bien, entonces fíjense cómo va tomando más cuerpo el caso de este árbol, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí en la ramita le estoy poniendo una sombra. Recuerden que es de izquierda a derecha, ¿no? Y por este lado, en una especie de sombra, en la parte plana, le voy a poner un verde más oscuro para que represente la sombra. ¿Ven? Aquí. Y ya tiene más intensidad, ¿no? Ahora, también existe otra forma de darle textura. Para eso, fíjense, acá tengo un cepillo de dientes, ¿ya? No sé si ustedes han practicado con la técnica del estarcido. Vamos a hacer una pequeña prueba. Aquí, con un poco de acuarela, mezclando los tonos. Y el estarcido es esto, ¿no? Salpicar con las texturas de esta forma con la ayuda de un cepillo. Puede ser un cepillo dental o con las mismas cerdas de un pincel un poco más grueso, ¿no? Entonces eso también le da un interesante acabado. ¿Ya? Entonces se pueden hacer, fíjense, diferentes texturas para darle más plasticidad, para darle más naturalidad y plasticidad a nuestro trabajo. ¿Ya? Entonces son cosas muy interesantes que se pueden desarrollar con la acuarela. Vamos a darle un poquito de textura, entonces con la ayuda de este cepillo. ¿Ven? Entonces, en unos simples pasos se puede desarrollar la pintura de este árbol que nos ha salido así, bien rápido y bien espontáneo, ¿verdad? Muy bien, entonces por aquí hay unas gotitas que cayeron sobre la cinta masking. Podemos quitarlas, pero es algo particular de la acuarela, ¿no? Se puede desarrollar también el trabajo así. Muy bien. Finalmente vamos a darle cierta textura, me parece, al tronquito. Voy a combinar el caso del marrón o café con un poco de verde y puedo añadirle algo de negro, poquito nada más, para que se pueda ver el caso de la textura del tronco, ¿no? Podemos hacer unas texturas hacia el lado izquierdo para que resalte un poco más nuestro árbol.
y también algunas texturas con el pincel para finalizar. Bueno, no les mostré cómo es la textura con el abanico, lo voy a hacer ya. Quizás con un tono más oscuro. Voy a utilizar el verde con un poco de rojo. Ya está oscuro, y para que se vea más oscuro, algo de negro. El negro, el pigmento negro se utiliza cuando ya no se puede oscurecer más con su complementario. Así es que ese es el paso para utilizar los tonos negros o el color negro. ¿Ven? Entonces por acá le doy más contraste, más sombras, y se ve un poco más la textura. ¿Ven? Ahí. Pero como les decía, no se tiene que recargar. No se tiene que ver muy opaco. Siempre debe permanecer la transparencia de la acuarela. ¿Ya? Entonces fíjense cómo el pincel abanico genera también texturas muy interesantes, ¿no? Coméntenos si ya han desarrollado trabajos así con acuarela y texturas. O si ya han pintado con acuarela, ¿no? Voy a darle ahora un tono más claro, el verde más un poquito de anaranjado, para que sirva de transición de este verde oscuro hacia los medios tonos y la luz, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando el trabajo ya está terminado, hay que dejarlo secar simplemente. ¿Ya? Con este pincel también se puede generar texturas como pastizal, muy bonitas, para el acabado final de esta práctica de la pintura del árbol. ¿Dónde pueden conseguir estos pinceles? En cualquier librería o bazar de materiales. Por ejemplo, este pincel que les mostré, el que utilizamos para desarrollar la primera parte, fue comprado en una librería común y corriente donde venden materiales para oficina también. ¿Ya? Este pincel sí es especial, cuesta un poquito más, es de pelo de ardilla. Es uno de los pinceles más caros que hay, pero fíjense, es bastante parecido a este que hemos desarrollado, que es el pincel de la librería. Quizás por el tamaño podría ser la diferencia, porque estos pinceles baratos creo que hasta ese tamaño nomás venía, ¿ya? Pero como siempre digo, la flecha no hace al indio, o el material no hace al artista, sino el artista puede manejar muy bien los materiales para que le salga un trabajo interesante. Muy bien, espero que les haya gustado y espero que también ustedes practiquen cómo desarrollar esta textura de los árboles, ¿no? Pueden hacer arbustos, otros paisajes. Se puede hacer un fondo previo, esperar a que seque y después hacer los árboles, ¿ya? Muy bien. Verónica Laura Arango Flores nos dice: gracias por enseñarnos, profesor, desde México. Muy bien. P. Marco nos dice: buenas tardes, profesor. Algún tiempo atrás traté de hacer un paisaje con acuarela. Era mi primera vez, pero como no sé cómo trabajarlo, pues me quedó como si fuera una témpera. No quedó transparente. Bien, siempre se comienza por algo y ahora puedes practicar como hicimos esta tarde. Este video va a quedar con ustedes para que puedan volverlo a ver, y los animo pues a practicar, ¿no? Por aquí le voy a poner más ramas hacia la parte baja, ¿ya?
Le voy a poner un poquito acá para la parte baja, porque si no, no habría hilación porque estuviesen ramos por aquí también, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber una coherencia con el trabajo. Listo, y ya está. ¿Ven? Muy bien. Jorge Luis Olvar Flores nos dice gracias por la enseñanza. De nada, más bien gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos esta tarde en este bonito domingo, domingo de arte. Les comunico que estoy proyectando hacer más entregas todos los domingos porque siempre hay más, un poquito más de tiempo, ¿verdad? Y pienso que también para ustedes, tienen más tiempo. Vamos a estar anunciando en el canal otras entregas, otros domingos de arte y quizás en la semana estaré grabando algunos videos para hacer otros tutoriales, ¿ya? No se olviden de siempre darle like a estos videos, compartirlos. De esa manera apoyan ustedes a esta comunidad que es de ustedes, los amantes del arte. Y bueno, conmigo ya será la siguiente semana. Y nos vemos muy pronto. Muy buenas tardes. Chao con todos.